Llevaba 18 años casado y todavía no conocía a mi esposa. Probablemente fue mi culpa por no esforzarme más. Parecíamos llevarnos muy bien, pero no había una conexión real entre nosotros. Nunca la consideré el amor de mi vida y tenía la sensación de que el sentimiento era mutuo. Pero éramos lo suficientemente compatibles como para tener 3 hijos adolescentes. Trabajé en el departamento de reclamaciones de una gran compañía de seguros de automóviles. Era un trabajo de oficina con buenos beneficios. En 3 años tendría mis pagos de pensión. Éramos dueños de nuestra casa, pero el monto de la hipoteca era mayor que el valor de tasación actual. Noureen fue una buena esposa en todos los sentidos. Debido a sus 3 hijos, era ama de casa. La casa estaba siempre limpia, la ropa lavada y planchada y la comida estaba excelentemente preparada. Todas las tareas del hogar debían haber sido un buen ejercicio para ella porque todavía tenía la misma figura perfecta que tenía en la escuela secundaria cuando nos conocimos. Ninguno de nosotros estaba interesado en la universidad. Nos casamos un año después de que comencé a trabajar. Noureen quería alejarse de sus padres y estar sola. Quería sexo regular. Como estábamos cómodos el uno con el otro, parecíamos una buena pareja. Desafortunadamente, entre nosotros no hubo ningún romance loco, apasionado, de cuento de hadas. El sexo siempre fue bueno. Hasta ahora, nunca sentí que hubiera problemas entre nosotros, especialmente en esta área. Supongo que estaba equivocado. Todo empezó en una de esas terribles fiestas de empresa. Yo no bailé, pero Noureen sí. No tuve ningún problema en darle total libertad de acción, solo para que no me molestara. Pasé la noche sentada con otros cónyuges que no estaban bailando. Los chicos solteros entretuvieron a sus esposas y chicas solteras en la pista de baile casi toda la noche. El único problema parecía ser que bailaba con Dirk Franklin más de lo que yo creía necesario. Era un buen bailarín, pero también un mujeriego conversador. Varias veces durante la noche perdí de vista a Noureen por unos momentos, pero ella siempre aparecía. No fue la noche más divertida para mí, pero fue un sacrificio que hice para que mi esposa se animara un poco. El sexo más placentero será cuando volvamos a casa. Un poco de alcohol tuvo un gran impacto en su comportamiento en la cama. Hizo más llevadero el tiempo pasado en la fiesta. Aquella velada fue especialmente agradable. El lunes por la mañana en el trabajo todo esto desapareció. Durante las primeras horas todo estuvo bien, pero luego comencé a notar que algunos chicos miraban en mi dirección y otros se reían. Miré más de cerca y encontré a Dirk charlando casualmente sobre su reciente conquista. 2 veces miró en mi dirección y sonrió, o debería decir, me sonrió. Dirk y yo no somos muy cercanos. No me gusta este tipo y no aprecié lo que hizo. Justo antes del almuerzo, logré arrinconar a uno de mis colegas más confiables en la sala de fotocopias. Barry, ¿qué diablos está pasando con Dirk? Si ese hijo de puta me vuelve a sonreír, le daré un puñetazo. No estoy seguro de si es verdad o no, John, pero se jacta ante todos de que se folló a Noureen el sábado por la noche. Esto es una tontería. Noureen nunca le dejaría acercarse a ella. Eso pensé, pero él tiene bragas que, según él, le pertenecen a ella. Se los muestra a todos los chicos e incluso les deja olerlos. ¿Cómo pudo conseguir sus bragas? Esto no tiene sentido. John afirma que ella se los dio después de que él tuvo relaciones sexuales con ella en una de las salas de conferencias del hotel. ¿Los has visto? Sí. Eran de seda. Color gris o plateado. Gracias, Barry. No le digas nada a nadie. Soy tu deudor. Si Barry hubiera dicho que las bragas eran rojas o negras, me habría reído, pero estuve allí cuando Noureen se vistió para la fiesta. Se puso su conjunto de lencería de seda plateado favorito. Le compré sujetador y bragas para el día de San Valentín de este año. Unos 20 minutos más tarde noté que Dirk se dirigía al baño de hombres. Esta mañana bebí mucho café. Caminé justo detrás de él. No soy partidario de hablar en el patio de recreo. De ninguna manera iba a enfrentarme a Dirk y preguntarle o ordenarle que dejara de difundir mentiras sobre mi esposa. Por una razón, ya no estaba seguro de que fuera mentira. Si lo encontrara cara a cara, probablemente lo haría desconfiar. Yo no quería esto. La forma más sencilla de solucionar el problema sería golpearse la cabeza contra la pared de azulejos delante del urinario. Como era un caballero, esperé a que terminara y luego le di un puñetazo en la nariz tan pronto como se dio la vuelta. Dirk era un tipo grande, pero no ofreció resistencia y no hizo ningún intento de defenderse o contraatacar. Encontré unas bragas de seda en su bolsillo y le di 2 fuertes patadas en la zona de la entrepierna.
Cuando salí del baño, noté que estaba vomitando. Salí temprano para almorzar y cuando regresé, me enteré de que mi empleo en la empresa había sido rescindido. Dirk fue llevado al hospital. Les tomó menos de 20 minutos completar el diseño y yo estaba en el pasado. Hoy era día de compras. Estaba sentado en la mesa de la cocina cuando Noreen entró en el garaje. Levanté la vista cuando ella entró a la cocina con varias bolsas de comestibles. Hola, cariño. ¿Qué haces en casa a mitad del día? ¿Estás enfermo? No respondí cuando puso las bolsas de plástico en la encimera. ¿Te gustaría ayudarme a traer el resto? No respondí y ella regresó al garaje. Regresó con 6 bolsas más, pero sin decir nada las colocó en el borde de la mesa. ¿Pasa algo, John? ¿Puedo decir eso? ¿Por qué estás en casa? Dicho esto, empezó a ordenar las bolsas. Me despidieron. Esto no tiene sentido, ¿por qué te despedirán? Me senté y traté de descubrir cómo iniciar una conversación. No estoy muy seguro de esto. Al final tiré sus bragas al otro lado de la mesa. ¡Oh Dios, no! Al verlos, Noreen se sentó y se agarró la cabeza con ambas manos. No, no, no. Esto no puede ser. Vi a mi esposa comenzar a llorar. No fue un gemido ni un lamento, sino algo intermedio. ¿Puedes explicarme esto? Después de mi pregunta, el llanto pareció intensificarse. Bajó la cabeza sobre la mesa y todo lo que pude oír fue que ella murmuraba en voz baja una y otra vez, no, no, no. Esperé pacientemente durante casi un minuto. Mi esposa intentó secarse las lágrimas de la cara y luego me miró. Lo siento, Juan. Realmente lo siento. Fue un error. Bebí demasiado y cometí un error. Mierda. No estabas tan borracho. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿no? No, Juan. Tienes que creerme. Fue un error, un terrible error. No hay nada entre Dirk y yo. Honestamente. Lo siento mucho, mucho. Si fue un error, ¿por qué no me lo dijiste cuando pasó? No quería que te enteraras. No quise hacerte daño. Si no querías que me enterara, ¿por qué tuviste que hacerle esto al más hablador de toda la empresa? Prometió no decirle nada a nadie. Dios, ¿eres tan estúpido? Esta mañana dejó que todos los chicos del edificio olieran tus bragas. ¿Por qué fuiste tan estúpido como para dejar que se los llevara? No dejé que se los llevara. Se los di para que los tirara. Los usé para secarme y no pude volver a ponerlos. ¿Qué estabas limpiando, Noreen? ¿Por qué usaste bragas de $30 para arreglarte? John. Lo lamento. Esto no debería haber sucedido. ¿Quieres decir que nunca debería haberme enterado de esto, o que tú no deberías haber hecho esto? Ambos. Maldita sea. La cagué, John. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué estabas limpiando, Noreen? Nunca me respondiste. No tenía condón. Tenía que secarme después del sexo y las bragas eran lo único que tenía a mano. Esto es simplemente genial. ¿Cómo debo reaccionar ante esto? ¿De verdad esperas que te diga que te perdono? No. ¿Y el motivo? ¿Puedes darme una razón por la que lo hiciste y no decir tonterías sobre lo borracho que estabas? No me lo creo ni por un minuto. No. No estaba tan borracho. Dirk y yo lo pasamos muy bien toda la noche. Es un buen bailarín y una persona muy divertida. Él sabe qué decirle a la chica. Algo que te haga sentir bien. ¿Así que ustedes dos entraron en una de las salas de conferencias vacías e hicieron el amor apasionadamente? No. Todo estaba mal. ¿Cómo fue? No me obligues a hacer esto, John. No me hagas hablar de eso. ¿Respuesta? Sucedió rápidamente. No entendí nada de esto. Me dio un golpe y se acabó, así sin más. Me tomó más tiempo ponerme en orden. Por eso me tienes, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Entiendes perfectamente lo que quiero decir? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegamos a casa? Dime, Noreen. ¿Qué me dijiste que hiciera cuando estábamos en el dormitorio? No, Juan. No tuvo nada que ver con lo que hicimos Dirk y yo. Honestamente. Mierda. Eso realmente debe haberte excitado. No bastaba con que te acostaras con él, sino que cuando llegabas a casa exigías sexo.
No te duchaste. Ni siquiera te lavaste la cara. Me siento mal solo de pensar en ello. Te acaricié allí después de él. ¿De verdad crees que puedo perdonarte por esto? Ese no era el punto, Ion. Estaba muy cachonda. Dirk no me dio ningún placer. Siempre haces esto. Lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa y meterte en la cama. Te quería, Ion. Te necesitaba. Lo siento, pero yo no lo veo así. Ion, estás haciendo una montaña. No significó nada. No significa nada. Podemos sobrevivir a esto. Nourin, ¿de verdad crees que no fue nada? Perdí mi trabajo. Perdí mi pensión. Perdí a mi esposa e hijos. Supongo que para ti no significó nada, pero para mí significó todo. Mi esposa simplemente se sentó allí y me miró mientras me levantaba de la silla. Tengo que irme ahora. La policía probablemente llegará pronto. No quiero hablar con ellos ahora. ¿Por qué viene la policía? ¿Qué más está pasando, Juan? Me temo que ofendí un poco a tu amante cuando te devolví las bragas. Por eso me despidieron. Estoy seguro de que la policía ya recibió una declaración de Dirk. Diablos, pasaré un par de meses en la cárcel solo para que puedas tener un minuto de sexo. Muchas gracias, querida. ¿A dónde vas? ¿Qué debo hacer ahora? No sé dónde estaré. Cargué todas mis cosas en el auto mientras tú ibas de compras. Te llamaré más tarde. Parecía que estaba a punto de volver a conectar las tuberías. Me di la vuelta antes de salir por la puerta. Te dejo a ti explicar lo que pasó con los niños. Si mientes o tuerces la verdad, te garantizo que te arrepentirás. Había suficiente dinero en las cuentas bancarias para al menos 6 meses. Antes de irme de la ciudad, pagué todas mis tarjetas de crédito y las cancelé. Ella podía gastar el dinero como quisiera o se viera obligada a hacerlo, pero yo no quería quedarme sin dinero. Estaba seguro de que ella se haría cargo de los niños. Se graduaron de la escuela para el verano en un par de semanas. No sabía si esto haría la vida de Nourin más fácil o más difícil. No tenía idea de qué haría cuando se acabara el dinero. Ni siquiera estaba seguro de poder recibir beneficios de desempleo ya que me despidieron con causa justificada. La primera noche me quedé con mi hermano en Schuylkill-Haven. Tenía un apartamento pequeño y estaba más que dispuesto a albergar debajo de su escritorio hasta que encontrara algo permanente. Al día siguiente me mudé a un pequeño apartamento amueblado de un dormitorio que incluía servicios públicos. Incluso había un cable para conectarse a Internet. Desde que salí de casa, mi teléfono ha estado apagado. No quería contestar el teléfono, pero sabía que tarde o temprano tendría que hablar con los niños. Trabajar con Robbie fue fácil, pero no particularmente divertido. Los otros 3 muchachos sabían trepar a los árboles y también recoger cerezas y moler tocones. Mi tarea era actuar como asistente para ellos. Parecían apreciar mis esfuerzos y estaban más que dispuestos a enseñarme todos los pequeños trucos y habilidades. Estaba ocupada e hice lo mejor que pude para olvidarme del problema con Nourin. Lo único que sabía con seguridad era que solicitaría el divorcio lo antes posible. Terry era mi hija mayor. Era inteligente y dulce como un caramelo. En 2 meses, se graduará de la escuela secundaria y se inscribirá en un curso de técnico dental en una universidad local. Estaba previsto que Brian se alistara en la infantería de marina tan pronto como se graduara de la escuela secundaria el próximo año. A Sal le quedaban 2 años más de escuela y lo único que quería era casarse y tener hijos. Alguna vez quiso ser maestra, pero creo que eso se le quedó pequeño. Todos eran buenos niños. Brian corrió por todo el condado porque sintió que le ayudaría a ser más resiliente en su carrera en el servicio. Terry trabajaba como vendedora de dulces en uno de los hospitales locales. No estoy seguro, pero creo que Sal inventó Twitter. Si no lo inventó ella, ciertamente lo perfeccionó. El único contacto que tuve con alguno de los niños fue a través de Terry. No me sentía cómoda hablando de temas familiares con Sal porque ella era demasiado joven y Brian no quería hablar de eso en absoluto. Después de que me fui, Nourin sentó a los niños en grupo. Ella les dijo por qué me fui y aparentemente no ocultaba nada. Brian salió inmediatamente de la habitación y no volvió a hablar con su madre. Sal simplemente se sentó allí y lloró. Terry era la única de los 3 que estaba dispuesta a tener alguna conversación sobre la ruptura. Nourin se negó a decirle a Terry por qué sucedió esto. Ella simplemente habló de ello sin entrar en detalles. Solicité el divorcio y todo salió mal. Terry me llamó y me dijo que su madre había empezado a salir de casa por las noches varias veces a la semana.
Normalmente volvía borracha a casa. Terry dijo que todo empezó justo después de que se presentaron los papeles del divorcio. Los niños hicieron todo lo posible para evitar a Noreen, pero sus acciones aún así tuvieron un impacto negativo en la familia en su conjunto. Hasta donde Terry sabía, no hubo participación masculina. Brian no hablaba con su madre y Sal se quejaba todo el tiempo. Terry era el único que interactuaba con Noreen, por regla general, era bastante limitado. No me gustó, pero mientras Noreen no trajera chicos a casa, no sentí que tuviera que entrometerme. Una semana después, las cosas se pusieron realmente mal. Estaba trabajando con Josh y Jimmy, dos escaladores. Ellos estaban arriba cortando ramas mientras yo trabajaba en el suelo, introduciéndose en la picadora. Todo parecía ir bastante bien hasta que se me acercaron dos tipos que se detuvieron en un Dodge. Era común que la gente hablara con nosotros mientras trabajaba. Normalmente estaban interesados en lo que hacemos y cuáles son los precios. Siempre guardaba un suministro de tarjetas de visita de Robbie en el bolsillo de mi camisa para esas ocasiones. Mientras le entregaba una tarjeta de presentación a uno de los visitantes, el segundo me golpeó fuerte en la sien. Fue inesperado y le condujo a los resultados que buscaba. Estaba a cuatro patas, tratando de recuperarme, cuando empezaron a pisotearme con sus botas. No hubo tiempo para pensar, planificar o tomar medidas protectoras. Me inmovilizaron con éxito antes de que me diera cuenta de lo que había sucedido. Lo mejor que podía hacer era acurrucarme y tratar de mantener el daño al mínimo. No estoy seguro de cuánto tiempo duró, pero se detuvo tan repentinamente como empezó. Josh intentó hacerme sentar. Forcé la vista lo más que pude y vi a Jimmy hablando por su teléfono celular y el Dodge alejándose. Me dolió muchísimo. Lo peor fue que no podía respirar. Cada vez que intentaba respirar, un dolor agudo me atravesaba el costado derecho. Esta fue mi primera costilla rota. Fue entonces cuando me di cuenta de que el más grande de los dos tipos yacía en el suelo a mi lado. Su cabeza se convirtió en un desastre sangriento. Jimmy y Josh notaron lo que estaba pasando y trataron de bajar para ayudarme tan pronto como pudieron. Para acelerar un poco las cosas, Josh bajó su motosierra por la línea de seguridad y atacó a los tipos que me estaban pateando. Una motosierra Steel que colgaba golpeó al más grande de los dos tipos en la cabeza y parece que perdió una oreja. Su amigo no perdió el tiempo y salió corriendo de allí. Aunque la motosierra en realidad no funcionó, dejó un enorme corte en la cabeza del babuino. Después de unos minutos empezó a moverse y Jimmy le dio una buena patada en la entrepierna. Aparte de un fuerte golpe en la cabeza, todos los demás daños fueron causados en mi cuerpo. Me quedé sentado inmóvil hasta que llegó el equipo de la ambulancia. Me negué a viajar en la misma ambulancia que el tipo que me atacó, por lo que la policía local acabó transportándome en la parte trasera de una patrulla. Cuando llegué allí, Robbie estaba en el hospital. El matón tenía una herida profunda en un lado de la cabeza. Su oreja no fue arrancada, pero sí gravemente mutilada. No me sentí tan mal, pero el médico y Robbie insistieron en que pasara la noche. La policía atrapó al segundo matón en el Dodge antes de haber recorrido 10 kilómetros. Después de una cena mediocre, me dispuse a pasar la noche, pero no por mucho tiempo. Era casi la 1 de la mañana cuando sonó mi celular. ¿Quién diablos podría estar llamándome a esta hora? De hecho, ¿quién me llamaría? Papá. Este es Terry. Tenemos un problema y necesitamos tu ayuda. No creo que pueda ayudarte en este momento, pero ¿qué diablos es tan importante como para que llames en medio de la noche? Mamá está en la cárcel y alguien tiene que pagar la fianza por ella. ¿Por qué está en prisión? Ella chocó el auto y fue arrestada por conducir ebria. ¿Está bien? ¿Estaba ilesa? En realidad no, pero el coche está en bastante mal estado. Destruyó unos 6 coches aparcados antes de estrellarse contra una boca de incendios. ¿Estaba sola? Sí. No sé nada más. No será liberada hasta que se pague algún tipo de fianza o fianza. No sabía qué más hacer, así que te llamé. Terry. Tenemos un pequeño problema. No estoy en casa ahora mismo. Estoy en el Hospital Memorial de Patchville. Hoy me lesioné en el trabajo y el médico quiso dejar pasar la noche. Estoy bien, pero no puedo irme. ¿Quizás deberías llamar a tu tía Sara? Probablemente estarás más que feliz de ayudar a tu madre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás en el hospital? Tengo 2 costillas rotas. Me envolvieron como a una momia y no sé si siquiera puedo conducir un coche. Estaré bien, así que no te preocupes por mí. Solo necesito descansar unos días. No vi la necesidad de contarle cómo ocurrió el accidente.
Ya tenía suficientes problemas propios en ese momento. ¿Puedo hacer algo por ti? A ver si puedes averiguar un poco más sobre lo que le pasó a tu madre. Solo tengo un poco de curiosidad. Bien. Te llamaré mañana por la tarde y veré cómo van las cosas. Robbie me llevó a mi apartamento y puso algunas comidas aptas para microondas en el congelador. Le pedí que me comprara un par de paquetes de cerveza, pero lo único que conseguí fue Coca-Cola. Podía moverme lo suficientemente rápido como para ir al baño y alimentarse. Desafortunadamente, me vi obligado a ver el festival de cine Adam Sandler todo el día. Justo antes del anochecer, Terry llamó. Noreen estaba bebiendo con algunas personas que trabajaban en mi antigua empresa. Pensé que era interesante ya que ya no trabajo allí. No tenía idea de que tuviera otros amigos que trabajaran allí además de Dirk. Estaban empezando a divertirse cuando apareció la policía y arrestó a Dirk. Noreen se molestó mucho y empezó a beber más de lo habitual. Antes de cerrar, se negó a llamar a un taxi ni a dejar que nadie la llevara a casa. Terry nunca pudo entender por qué arrestaron a Dirk o por qué Noreen estaba furiosa cuando sucedió. Hablamos unos minutos más. Terry se alegró de saber que estaba en casa y que podía cuidar de mí misma. Querían venir a verme, pero no tenían coche. Sara pagó la fianza de mi esposa, pero Noreen no volvió a casa. Terry me dio el número de teléfono de Sara. Sara, este es John. ¿Qué diablos está pasando? Tu esposa es un desastre, John, y es tu maldita culpa. Wow. Espera un momento, Sara. ¿Por qué es todo culpa mía? La dejaste, por eso. La dejaste con 3 hijos y simplemente te escapaste. ¿Quién diablos crees que eres? Vamos, Sara. Me conoces mejor que eso. ¿Por qué tuve que levantarme una mañana, dejar mi trabajo y dejar a mi esposa y a mis hijos? ¿Tiene esto algún sentido para ti? Noreen dijo que te despidieron y que te desquitaste con ella. ¿Dijo por qué me despidieron? Dijo que golpeaste a un chico en el trabajo porque bailó con él en una fiesta de la empresa. Sara. Ella no bailó con él. Ella tuvo relaciones sexuales con él. Justo en la fiesta. ¿Ella te dijo esto? Hubo una breve pausa. No. Ella no me dijo nada de eso. No le pegué al chico porque estaba bailando con tu hermana. Lo golpeé porque se la folló y luego se jactó de ello ante todos en la maldita compañía. Incluso le regaló sus bragas como muestra de agradecimiento. No hubo respuesta al otro lado de la línea. ¿Dijo por qué arrestaron a su novio anoche? No, pero ella dijo que tú tuviste algo que ver con eso. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta del apartamento. Sara, tengo que irme. Te llamaré mañana. El policía que estaba en mi puerta era un tipo feo y también era mi cuñado. Pasa, Toby. Siempre es agradable ver a la familia. ¿Quieres una cerveza? Ciertamente. Quizás algo frío. Escondido detrás de la cola que trajo Robbie estaba el de Foster. Tuve un ataque de náuseas a causa de los analgésicos. John, encontramos al tipo que te ayudó en la estación. Los 2 tipos que contrató para darte una paliza estaban más que felices de hacérselo saber. Creo que fue Dirk Franklin. Bien. Supongo que lo conoces. Estaba confundido con Noreen. Intenté convencerlo de que parara, pero no parecía estar de humor para ello. Confesó todo, así que eso nos ahorrará los gastos y las molestias de un juicio. Un juez lo sentenció a él y a 2 de sus amigos el viernes. No estoy seguro, pero supongo que le caerán 2 o 3 años, probablemente aquí mismo, en la cárcel del condado. Estas son buenas noticias. Toby no pudo evitar reírse. ¿Te vas a vengar, no, John? Espero la ayuda de varios amigos. No me vas a meter en ningún problema, ¿verdad? Parece que te ofreciste voluntario para ayudar, Toby. ¿Puedes interpretarlo de esta manera? Es hora de que me vaya. Si quieres hablar con este tipo, estará retenido en la cárcel de la ciudad hasta que se dicte sentencia. Pasaré mañana por la mañana. Por cierto, ¿cómo está Sally? ¿Estás cuidando de mi hermana? Creo que es al revés. Ella se preocupa por mí. Lo más difícil para llegar a la comisaría fue subir y bajar del camión. No sabía qué era peor, estar atada como una momia o no poder agacharme. Cuando entré en la habitación, Dirk tenía una gran sonrisa en el rostro. Parece que le duele un poco allí, señor Sterling. ¿Te tropezaste con la rama de un árbol?
Parecía gustarle la mueca en mi cara cuando me senté. Bienvenido al condado de Schuylkill, Dirk. Este es mi territorio y me aseguraré de que te diviertas mientras estés aquí. No lo creo, Juan. Me voy de aquí el viernes bajo fianza. ¿Valió la pena? No por tener sexo con tu esposa, sino porque te vi atado como un pavo. Parece que has perdido tu trabajo y a tu esposa. ¿Valió la pena para ti? No entendí la pregunta. Nunca te he hecho nada que no merecieras. Deberías haberlo dejado así. Yo era mejor que tú y todavía lo soy. Creo que mi esposa también pensó lo mismo. Bueno, ahora ella es toda tuya. Espero que te guste. Oh, lo haré. Por cierto, desde que te fuiste lo he disfrutado 3 veces. Una vez estaba en casa, en tu cama, mientras los niños estaban en la escuela. Realmente la cabreaste cuando le entregaste los papeles del divorcio. Ese hijo de puta hizo todo lo que pudo para enojarme. Si el juez decide dejarlo cumplir su condena en una prisión estatal, será más difícil para mí devolverle el dinero. La oficina del fiscal del distrito estaba en el 3er piso y el antiguo Palacio de Justicia no tenía ascensor. No es del todo apto para sillas de ruedas. Parece que una de las organizaciones benéficas ya debería haberse encargado de esto. John Sterling. Escuché que has vuelto a la ciudad. Elizabeth Vargas se graduó primero en nuestra promoción. Asistió a la Universidad Estatal de Pensilvania con una beca completa y se licenció en Derecho. Se casó con el capitán del equipo de fútbol, que era el único chico de nuestra clase que fue a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eran la pareja perfecta, excepto que el capitán Philip Vargas murió en un accidente automovilístico después de casarse hace 10 años. Los siguientes 5 minutos estuvieron llenos de charlas sobre los buenos viejos tiempos. Me sentí incómodo hablando con ella. Ella pertenecía a la élite y yo era uno de los jugadores menores. Sonreí y traté de ser cortés. Estaba buscando una salida elegante. Bueno, fue un placer hablar contigo, Elizabeth. Hace poco regresé a la ciudad y escuché que trabajas aquí. Solo quería saludar. Sonriendo avergonzado, me levanté para irme. Siéntate, Juan. Se acabó la charla educada. Estás aquí por Dirk Franklin, ¿no? Sí, pero cuando te vi aquí decidí que no era buena idea. Me sentí como una ballena varada tratando de volver al agua. Me asignaron este caso, John, así que sé un poco sobre lo que está pasando. Todo está claro como el día. Él irá a la cárcel, ¿de qué querías hablar? Creo que eso es todo. Solo quería asegurarme de que reciba lo que se merece. Elizabeth Vargas se reclinó en su silla y me sonrió. Fue un poco divertido porque normalmente te imaginas a tipos grandes y fuertes haciéndolo. Estás empezando a enojarme, John. No me gusta. Me encontré jugueteando con mis dedos y mirando al suelo. No me sentía cómodo hablando de este tema con una mujer, especialmente una como Elizabeth. Ella no iba a dejar que esto pasara desapercibido. Dirk Franklin me hizo mucho daño. Por su culpa perdí mi trabajo, mi esposa y mis hijos. Solo quería asegurarme de que su tiempo en prisión no fuera unas vacaciones. ¿Quiere que se quede en la cárcel del condado o que vaya al estado? ¿Tengo otra opción? No puedo mantenerlo en la cárcel del condado por más de 2 años. Si le doy más, me veré obligado a enviarlo a una de las instituciones gubernamentales. Ella notó que yo estaba sonriendo. Creo que 2 años aquí serían suficientes. Con algo de esfuerzo me levanté de nuevo. Esta vez no me detuvo, pero cuando me di la vuelta, dijo: John, ¿te gustaría reunirte conmigo para almorzar en Scripsy a ese alrededor del mediodía? Asentí y cuando le di otra pequeña sonrisa, ella me devolvió la sonrisa. Este podría ser un almuerzo interesante. Después de salir del juzgado, hice algunas compras. Compré una bonita camisa y pantalones nuevos. Antes solo llevaba ropa de trabajo. También compré una caja de cerveza. Decidí que si tenía que elegir entre pastillas y cerveza, la cerveza ganaría. No estaba seguro de si el almuerzo sería de negocios o de placer. Este fue el último. Elizabeth regresó a casa después de la muerte de Philip. Resultó que recibía algún tipo de compensación del gobierno, pero aún necesitaba un trabajo. Tenía un hijo de 16 años, Philip Jr., a quien llamaba segundo. Después de su nacimiento, decidieron que no querían llamarlo Junior o Philip, por lo que se decidieron por segundo. Fue difícil obtener mucha información personal de ella sin sentir demasiada curiosidad, así que simplemente dejé que me dijera lo que quería que supiera.
No dije nada en absoluto sobre mi situación porque tenía miedo de que me tildaran de débil. Actualmente mi autoestima estaba algo baja, por lo que sentía una necesidad urgente de protección. Antes de que Elizabeth regresara a trabajar, me dijo que no me preocupara por la próxima sentencia. La sonrisa en mi rostro desapareció rápidamente cuando regresé a casa. Mis 3 hijos estaban sentados en el porche con maletas y bolsas de viaje. ¿Qué diablos están haciendo ustedes aquí? Nadie quiso responderme. ¿Cómo supiste dónde vivo? Brian decidió romper el hielo. El tío Robbie nos dio la dirección. No veo el auto. ¿Cómo llegaste aquí? La tía Sara nos trajo, pero no pudo quedarse. Brian se levantó cuando me acerqué al porche. Por favor, saca la caja de cerveza del coche. Me cuesta levantarlo. Terry me ayudó a entrar a la casa. No era realmente necesario, pero podía entender por qué parecía que necesitaba ayuda. Brian llevó la cerveza a la cocina y Sal preparó helado frío para todos. No supe cuánto tiempo estuvieron allí antes de que regresara. ¿Y por qué la tía Sara los trajo a todos aquí? Dijo que era lo mejor que se podía hacer dadas las circunstancias. Brian siguió hablando. Respondí mis preguntas, pero nunca aprendí nada. Tomé un largo sorbo de mi refresco y deseé haber comprado una cerveza fría en lugar de una caliente. ¿En qué circunstancias? Brian no quiso responder. Los 3 se sentaron y se miraron. Finalmente, Terry habló. Hace un par de días, Sal llegó temprano a casa de la escuela y vio a mamá teniendo sexo con un chico en su habitación. ¿Excelente? ¿Simplemente increíble? ¿Sabía ella quién era este tipo? Sal estaba sentado ahí mismo. Podría habérselo preguntado directamente, pero de alguna manera eso no me pareció correcto. Ella no sabía su nombre, pero dijo que era el tipo con el que trabajaba. Miré a mi hija menor. ¿Qué hiciste, cariño? Vi esto durante un par de minutos. He visto gente teniendo sexo en internet antes, pero es una historia completamente diferente cuando tu madre sale con un extraño. Fue asqueroso. Salí y regresé a la escuela. ¿Tu madre sabía que estabas allí? No me parece. La mayor parte del tiempo permaneció con los ojos cerrados. Enfadado, tiró la lata de refresco vacía al otro lado de la habitación. Saltaba como un juguete de niño. Niños, ¿ya habéis almorzado? No. Terry, ¿qué tal si nos pides un par de pizzas? Mientras los niños ordenaban sus cosas, llamé a mi abogado y le pedí que rehiciera los papeles del divorcio para poder obtener la custodia total. Fue un paso arriesgado, pero decidí darlo. Después de eso llamé a Sara. Ya no hablaba con su hermana ni la apoyaba de ninguna manera. Cuando los niños acudieron a ella en busca de ayuda, ella insistió en que se quedaran conmigo e incluso se ofreció voluntaria para llevarlos. Era agradable tener una especie de aliado. Sara ya le ha dicho a Noreen dónde están los niños y por qué. La pizza resultó ser una cena temprana. Hablamos un poco de otras cosas y luego todos me dejaron solo y se fueron a la cama. En la parte trasera del frigorífico encontré otro Foster frío. Los frescos estaban geniales, pero aún estaban mejor fríos. Tomé una pastilla analgésica junto con la cerveza, con la esperanza de que me dejara inconsciente. Funcionó. Llegó el viernes y se anunciaron los veredictos. A Dirk solo le dieron 1 año de prisión, pero tendrá que cumplirlo en la cárcel del condado. Es probable que quede en libertad dentro de 6 meses. Normalmente esto sería algo bueno, pero no en el caso de Dirk. Sus 2 matones recibieron cada uno 6 meses, menos el tiempo cumplido. A veces no entiendo el sistema judicial, pero en general quedé contento con el resultado. El sábado resultó estar ocupado. Se pasó todo el día acomodando a los niños. Aunque trajeron muchas cosas consigo, cada uno se dio cuenta de que durante el embalaje se había olvidado algo. Un viaje por la tarde a Walmart pasó factura a mi billetera, pero era necesario. Al final del día todo fue lo más normal posible. Nadie parecía extrañar a Noreen. Cuando llegamos a casa, me di cuenta de que se me estaban acabando los analgésicos, así que comencé a beber más cerveza. No tenía planes de conducir ni operar ningún equipo pesado. A la mañana siguiente estaba tratando de aclarar todos los pensamientos de mi mente cuando escuché a Toby hablando con los niños. Me puse los vaqueros, pero en lugar de tomar un analgésico, simplemente me tragué 2 aspirinas. Al final tuve que dejarlo. Mi aparición en la cocina fue recibida con un estruendoso aplauso. Mi familia mostró poca simpatía por mis problemas.
Según todos los indicios, bebía cerveza porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Tenían razón, por supuesto. Terry me sirvió una taza de café caliente mientras me dejaba caer en la mesa y luego los tres niños se alejaron, como si supieran que Toby y yo necesitábamos hablar. Tenemos un pequeño problema, Ion. Estaba empezando a acostumbrarme al hecho de que todo ya estaba decidido y Toby decidió complacerme con algo nuevo. Intenté tomar un sorbo de café solo, pero estaba demasiado caliente. Dejé la taza sobre la mesa con un suspiro. Está bien, Toby. Sorpréndeme. ¿Cuál es el nuevo problema? El sábado por la mañana, los guardias encontraron a Dirk Franklin en la lavandería de la prisión. Alguien lo golpeó hasta convertirlo en pulpa. Además de la cara rota, tenía varias costillas rotas y otras lesiones internas que no pudimos diagnosticar. Esto no sucede a menudo aquí. ¡Guau! No tardó mucho en enojar a sus nuevos amigos. No creemos que haya sido nadie nuevo. Toby me notó sonriendo mientras tomaba otro sorbo de mi bebida matutina. Todavía hacía calor, pero mejor. Parece que a alguien se le ha escapado que Dirk rechazó los servicios de un empleado para obtener una sentencia más leve. Aunque sus matones recibieron menos tiempo que él, no estaban muy contentos con la noticia. No tenemos pruebas de que hicieran esto, y, francamente, no tenemos ningún interés particular en investigar este asunto. Me levanté y volví a llenar la taza de Toby. Se dio cuenta de que yo todavía estaba sonriendo. Ese es el problema, Ion. El café estaba delicioso, pero la sonrisa desapareció de mi rostro. Tuvieron que transportar a Dirk a un hospital en Allentown. Había un guardia cuidándolo, pero Dirk desapareció anoche. Nadie sabe cuándo ni cómo. El personal no pensó que podría irse solo, pero parece que estaban equivocados. Nunca terminé mi café. Me levanté y lo vertí en el fregadero. Toby se sentó en silencio y yo me puse de pie y miré por la ventana de la cocina. No había ninguna vista, solo la pared de ladrillos de una tienda cercana. No importaba lo que estuviera mirando. Nunca me sentí amenazada por Dirk, pero la idea de verlo vagando libre me irritaba. Unos momentos después escuché a mi cuñado levantarse de su silla. Ion, te mantendré informado de lo que está pasando. Si descubro algo te lo haré saber. Todavía estaba mirando la pared de ladrillos cuando escuché cerrarse la puerta trasera. Papá, ¿quieres que te haga unos huevos revueltos? Eso sería genial, Terry. Primero déjame darme una ducha rápida. Ese mismo día llamé a Sara. Nunca había oído hablar de Noreen y no tenía idea de dónde podría estar. No sabía si eran buenas o malas noticias. La vida empezó a mejorar. Mis heridas sanaron rápidamente. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa en Temecue, donde tenía un fácil traslado. Los niños no tuvieron problemas para adaptarse. Empezamos a pasar más tiempo con Elizabeth y su hijo. En segundo lugar, Brian pareció llevarse bien, y creo que vi a Terry mirarlo un par de veces. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo con Elizabeth en eventos públicos y con nuestras familias, también comenzamos a tener algunas cenas formales y a ir al cine de vez en cuando. Cada 2 semanas le pedía a Toby que les entregara un par de paquetes de cigarrillos a los tipos que me golpearon. Nunca hubo conversaciones entre nosotros, pero hubo entendimiento mutuo. Toby dijo que parecían entender qué diablos estaba haciendo. Si todo sale como esperaba, valdrá la pena el dinero gastado. Los cigarrillos no eran baratos. Sara y yo nunca supimos nada de Noreen. ¿Regresó con Dirk a algún otro lugar? Y entonces, un día, 2 de mis oponentes salieron de prisión y desaparecieron rápidamente. 3 meses después, recibí una notificación de que mi divorcio era definitivo y que recibía la custodia de Brian y Sal. Terry ya no era considerado menor de edad. Asistió a la escuela de técnico dental en Reading. Elizabeth y yo empezamos a pasar más tiempo juntas. Mientras todo esto sucedía, todavía no podía evitar pensar que Dirk Franklin se escondía en algún lugar cercano. ¿Aún guarda algún rencor o ya se jubiló? Nunca pude estar seguro y me molestaba constantemente. Acepté un trabajo en una pequeña compañía independiente de seguros de automóviles en Patchville. 6 meses después, Elizabeth y yo nos casamos discretamente. La única condición de nuestro matrimonio fue que ella conservara su antiguo apellido Vargas. Tenía varias razones para ello y no podía culparla por ello. Elizabeth se enteró de que Noreen trabajaba y vivía en el Ejército de Salvación en el centro de Filadelfia. Aunque nunca la volvimos a ver, comenzó a enviarles tarjetas de cumpleaños a los niños. Luego comencé a recibir postales. Vinieron en diferentes momentos, el día de la bandera, el día de los veteranos, el día del árbol.
Siempre decían lo mismo, pensando en ti. DF. Por supuesto, se los mostré a Elizabeth, pero todavía no sabíamos qué hacer con ellos. Fueron traídos de varios lugares de la costa este. Al principio los tiré, pero a medida que aparecían más y más, me preocupaba más y más. Dirk Franklin era como una cucaracha de la que no tenía idea de cómo deshacerme. Elizabeth hizo todo lo que estuvo en su poder para mantenerme bajo control. Agradecí su apoyo, pero me sentí impotente. La tarjeta que recibí unas 2 semanas antes de Navidad era más siniestra que las demás. Tengo un regalo especial para ti. Hasta pronto. DF. Dirk nunca había mostrado ningún deseo de hacer daño a ninguno de los niños, pero no estaba segura de que todavía pensara de esa manera. Me encontraba constantemente preocupándome por Elizabeth y los niños. Dejó mi vida, pero aún así me causó sufrimiento. Todo lo que podía hacer era esperar y estar preparado para su aparición. 2 días antes de Navidad, finalmente todo terminó. Era una tarjeta de felicitación normal, pero dentro había un recorte del Baltimore Sun. El cuerpo de un hombre, identificado como Dirk Franklin, fue encontrado hoy en un vehículo quemado cerca de una fábrica de ladrillos en Glengarry. La policía no pudo determinar la verdadera causa de la muerte debido al estado del cuerpo. La postal no estaba firmada. Simplemente decía: «Gracias por los cigarrillos».